Buenas noches, bienvenidos a este día miércoles 20 de enero del 2021. Para mí es un privilegio saludarles, desearles que estas 3 semanas del mes de enero sean de bendición, de prosperidad y que esté cumpliendo sus metas y objetivos trazados para el presente año. De igual manera, continuamos como programa apoyando todos los temas que tienen que ver con la salud mental y la prevención del suicidio. En esta oportunidad, una nueva edición de un programa que busca sensibilizar, educar, orientar sobre la importancia de la salud mental, la salud física y, como lo hemos hecho ya por 3 años consecutivos, continuar con el esfuerzo de la prevención del suicidio en El Salvador. En esta ocasión nos acompaña el doctor médico, psiquiatra y licenciado en psicología, doctor y licenciado Carlos Acevedo Oliva, a quien doy la más cordial bienvenida y le agradezco, doctor y licenciado, por estar nuevamente en mi programa. Muchas gracias, Ricardo. También déjame comenzar este año con una sincera felicitación, porque he visto todo el desenvolvimiento profesional que has tenido a través de estas notas periodísticas de divulgación y del conocimiento en general y de la situación de nuestro país en particular, y sobre todo he visto también ese esfuerzo que has hecho por precisamente que los televidentes y el pueblo salvadoreño conozcan todos los elementos relacionados con los problemas de salud mental y cómo solucionarlos, ¿verdad? Que con la pandemia yo te he visto trabajar muy duro, ¿verdad? Te atreviste a presentar muchos programas sobre salud mental, sobre prevención de suicidio, que merecen una felicitación muy particular. Así es que adelante, te invito a que sigamos en este esfuerzo por la salud mental de nuestra población. Muchas gracias, doctor, y también a su persona por acompañarnos en este esfuerzo de la prevención del suicidio en El Salvador, de la salud mental, externarle también mis más sinceras muestras de condolencia por la pérdida del doctor Hernán Ortiz en Guatemala, una persona a la cual conocí por medio suyo y impactó mi vida para poder continuar en este esfuerzo de difundir la prevención del suicidio. Sí, muchas gracias. Vamos a divulgar este programa también ahí en Guatemala. Definitivamente lo vamos a pasar para allá para que lo divulguen, ¿verdad? Y realmente reconocer el trabajo que este hombre hizo, pues es muy bueno. Tú tuviste la oportunidad de verlo, cómo nos ayudó, precisamente para que nosotros vayamos conociendo mejor el problema del suicidio, ¿verdad? Enmarcado dentro de lo que es la salud mental en general. Así es que gracias, recibidas las condolencias y las transmitiré para la familia. Doctor, ¿cómo podemos definir lo que es la salud mental y cuál es la importancia en medio de todavía el desarrollo de la pandemia por el COVID-19? Bien, hay varias definiciones acerca de lo que es la salud mental, ¿verdad? Pero realmente cuando uno ve las definiciones, primero tengo que enmarcarla dentro de lo que es la salud mental en general, ¿verdad? La salud en general, ¿verdad? Y la salud no solamente, dice la definición, la salud, no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que el pleno bienestar físico, mental y espiritual, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que, para hablar de salud en general, tenemos o debemos de tener también salud mental. La salud mental se ve definida cuando una persona logra desarrollar todas sus potencialidades como ser humano. De ahí que es una definición bastante compleja y que se presta también a análisis muy profundo. Que esa persona puede desarrollar todas sus potencialidades en una sociedad determinada, ser un ser humano productivo, ¿verdad? Y que sea capaz de cambiar su entorno, o sea, que tenga esa capacidad de cambiar aquello que debe cambiarse para mejorar precisamente su salud mental, ¿verdad? Y que vive en una vida plena de tranquilidad, ¿verdad? Que se logra. Es una definición como muy ideal, ¿verdad? Pero que debemos tener esta aspiración siempre, o sea,
Lo ideal, el ser humano debe de buscarlo, ¿verdad? Y debemos de tratar por todos los medios de que dentro de la salud en general se contemple la salud mental, que siempre se ha visto apartada, y es un tema tabú y no ha tenido la preponderancia y la importancia que realmente merece. Yo siento que la pandemia nos vino a demostrar cómo una enfermedad física puede afectar precisamente toda nuestra esfera del ser humano, que no es solamente física, ¿verdad? De hecho, muchas personas no han enfermado por el COVID, pero sin embargo han resultado con una dolencia de salud mental y que estamos viendo cómo ciertos problemas han aumentado, como la ansiedad y la depresión. O sea, el solo hecho de pensar en la posibilidad de enfermar ha hecho que exista un desequilibrio en la salud emocional y mental de las personas, adultas, mayores, niños, adolescentes en general. Entonces, nos hemos visto afectados en esa esfera tan importante, y nos ha venido a demostrar la pandemia también cómo no podemos separar el cuerpo de la mente. Por ejemplo, una persona que ha sufrido de COVID también, aún después de sufrir y haberla superado, está viendo problemas de salud mental posteriores a la infección, ¿verdad? Entonces estamos viendo todos esos problemas. Recordemos que el COVID es una dolencia que, si bien conocíamos los otros virus que ya se habían manifestado, este virus fue con una novedad que no estábamos preparados exactamente para la dimensión que alcanzó hace un año y lo que ha logrado alcanzar, que ya llevamos casi 2 millones de personas muertas, ¿verdad? Ha sido una cosa bastante dura en nuestro país y que ha dejado secuelas. Ahorita vimos en la fase aguda problemas de salud mental. Posteriores a esa fase aguda, después de la suspensión de las cuarentenas y de la limitación de nuestro desenvolvimiento cotidiano, empezaron a aflorar estos problemas. Y ahora que podríamos decir que hubiésemos querido estar en una pospandemia, donde el problema ya se dio, volvemos a tener otro incremento de casos que nos ha vuelto a poner otra vez en alerta. Y eso es preocupante. Eso es preocupante porque ya es un año prácticamente que nosotros estamos expuestos precisamente no solo a contagiarnos, no solamente a contagiar, no solamente a enfermar, no solamente a morir, sino que tenemos esa preocupación que nos hace desequilibrar y que un porcentaje de la población va a presentar serios problemas que va a requerir precisamente atención de salud mental especializada o de personal entrenado al respecto. Doctor, usted es un hombre que pertenece a diferentes organizaciones y asociaciones de salud mental, de psicología, de psiquiatría. ¿Qué es lo que están encontrando ustedes ya en la consulta clínica? ¿Cuál ha sido el incremento de lo que está refiriendo el paciente contra el diagnóstico ya de los facultados? Ya, eso hace aproximadamente un mes. Hemos, más o menos, un poquito, quizás en noviembre, que se relajaron precisamente todas las medidas, y por la época también la gente relajó mucho las medidas de bioseguridad, que conste, quiero recalcar, no debemos bajar la guardia con las medidas tan específicas que nos están dando a cada momento. Debemos de aprender más, debemos de tener más cuidado con las medidas de bioseguridad. Entonces, hemos empezado a ver en estos últimos 2 meses un aumento tremendo de problemas de salud mental, de pacientes de primera vez que presentan un problema de salud mental. Porque diferente es cuando hay un paciente que ya tiene antecedentes de un problema de salud mental, ¿verdad? Curiosamente, muchos de ellos, como han estado con medicamentos que saben que no pueden dejar de tomar, han enfrentado de mejor manera la pandemia, ¿ya?, que los que de repente por primera vez presentan un problema de salud mental. Hemos visto inicialmente problemas de insomnio, ¿verdad?, sobre todo, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, trastornos de ansiedad aumentados más del doble de lo que veíamos antes, ataques de pánico. Llama la atención cómo los trastornos de salud mental que estamos viendo están siendo casi iguales o superiores los que se presentan en adolescentes y jóvenes, más que en personas más adultas, ¿verdad? Pero habría que hacer un estudio bien detenido. Pero sí llama la atención cómo jóvenes están llegando a la consulta de salud mental, ¿verdad? Trastornos depresivos, ¿verdad? Depresiones severas
que estamos viendo, depresiones severas, ideaciones suicidas, ¿verdad? Eso es muy importante porque tenemos siempre que recalcar, y en esta época, en este momento que estamos viviendo de pandemia, tenemos que trabajar, Ricardo, mucho más fuerte para prevenir suicidio, porque recordemos que el suicidio es una muerte silenciada, ¿verdad? Generalmente a veces ni se reportan, a veces no hay registros suficientes, y muchas veces por el tabú y el estigma que tiene el tema del suicidio se oculta aún en la familia, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama que es silencioso, ¿verdad? Está callado, pero este es un problema que ahí está y que se lleva la vida de si el problema del coronavirus se ha llevado 2 millones de personas, aún sin pandemia, el suicidio siempre anualmente se lleva 1 millón de personas y que son vidas que pueden prevenirse de la muerte. De ahí la importancia del suicidio, porque el suicidio es prevenible y debemos de trabajar, y algo bien importante, y algo que yo veo que tú estás como muy consciente de esto, que el suicidio no es una cuestión, prevenir suicidio, por ejemplo, aún los problemas de salud mental no solo son competencia de los profesionales especializados, que somos pocos, psiquiatras, psicólogos, sino que en prevención de suicidio, por ejemplo, el compromiso para que nosotros podamos tener éxito es un compromiso social, ¿verdad? Bomberos, policías, agentes de cambio, iglesias, todo el mundo debería de estar capacitado en atención de prevención de suicidio, porque cualquiera puede prevenir suicidio y darse cuenta cuando una persona puede potencialmente realizar un acto suicida. De ahí la importancia, bueno, en las universidades también tiene dentro del currículum, es asombroso, si vos vas a ver currículum, vas a ver que no hay nada que entrene a las personas para crisis suicida, cuando es un problema de salud pública en nuestro país. Ya, entonces tenemos que empezar a construir cuál es nuestro perfil epidemiológico real, y en base a ese perfil epidemiológico, si la depresión, si los trastornos de ansiedad, si estamos viendo el aumento de los problemas de salud mental en este momento, entonces hay que echarle más esfuerzo a eso, a todos los niveles, ¿verdad? O sea, si bien la carga estatal es de regir, ¿verdad? Es de dirigir, o debería ser de coordinar, pero también que quede claro que el esfuerzo tiene que ser un esfuerzo ciudadano en el que hay que involucrar a todas las fuerzas sociales para que nosotros salgamos adelante. Y es un camino que yo creo que podemos empezar a construir, Ricardo. Doctor, ¿por qué los trastornos del sueño, por qué el insomnio aparece como una de las primeras situaciones que nos están indicando que algo anda mal en nuestra salud mental? Fíjate que todo lo más probable, ¿verdad? Porque acordate que hay que corroborarlo, pero lo que estamos viendo empíricamente es la realidad que hemos tenido. O sea, recordar cómo hace un año comenzó esto. Recordar los niveles de estrés que manejamos todos, ¿verdad? Recordar también que no todos tenemos la misma capacidad de sobreponernos ante los problemas, ¿verdad? Algunas personas tienen algunas características o algunos factores de riesgo que los hacen más propensos para padecer problemas de salud mental, ¿verdad? No todos tenemos la fortaleza para salir adelante, ¿verdad? Entonces, el confinamiento vino a hacer media en la salud mental inicialmente de los salvadoreños. O sea, vino la pandemia y el confinamiento vino a trastornar todas nuestras rutinas, ¿ya? Entonces, todas las rutinas que teníamos de alimentación, de patrones de sueño, de trabajo, de vida relacional, de comunicación entre parejas, entre familias, todo. Nuestras redes sociales, nuestros contactos sociales, todo se trastocó, todo cambió. Y sigue cambiando, y ha cambiado mucho. Lo que tenemos ahora, cada uno de nosotros como vida que estamos existiendo, es completamente diferente a hace un año, ¿verdad? O sea, el confinamiento vino a provocar pánico inicial, miedo a contagiar, miedo a morir. El tema de la muerte anda por ahí, aunque no lo mencionemos, y eso es importante, aunque no lo mencionemos, la muerte anda rondando siempre los pensamientos desde el momento que nosotros tememos morir o contagiarnos con el virus. Ahí está, aunque no lo digamos, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado porque esa idea puede volverse cada vez mayor y puede llevarnos a un cuadro depresivo, ¿verdad? Y tener mucho cuidado
¿verdad? Precisamente de no entrar en un cuadro depresivo severo que puede llevar a una ideación suicida. Entonces, el cambio de rutina, por ejemplo, mira, muchos si hacíamos 3 tiempos de comida, de repente, no me dejarás mentir, de repente estamos desayunando que a mediodía, y muchos ya ahora, después de un año casi saltándonos un tiempo de comida, de repente estamos cenando, ¿qué? A las 10 de la noche o a las 11, qué sé yo. Estoy hablando por lo que yo veo, ¿verdad? Por las vivencias que tengo frente a mí. Entonces, digo, hacíamos cosas también que no hacíamos. Por ejemplo, muchas personas se quedan viendo televisión a altas horas de la noche, cosas que no hacíamos antes, o viendo series. ¿Por qué? Porque tenés que buscar la manera como entretenerte, y no todas las personas buscan diversificar su rutina y su tiempo libre. Entonces, todo eso vino a cambiar exactamente también los patrones de sueño. Nos estamos acostando más tarde, ¿verdad? Levantándonos a la misma hora, entonces hay déficit de sueño. Y ojo, muchas veces los problemas de sueño pueden ser el primer síntoma de un problema de salud mental más serio, como una depresión u otro tipo de problema. Doctor, a mí me preocupan mucho 2 sectores que han sido bastante invisibles: tercera y cuarta edad, sí. Niños, niñas y adolescentes, con el efecto del confinamiento domiciliario, la ausencia de relaciones familiares, también el problema de que ya los chicos no están asistiendo a la escuela, a los colegios. ¿Qué efecto ha tenido usted en la consulta particular? Sí, no, mira, yo también estoy preocupado, sobre todo por 3 sectores principalmente, por todo el mundo, ¿no? Pero preocupa la situación de los adolescentes, por su propio desarrollo psicológico, que se necesita tener sociabilidad. Digo, recordad, 15, 16, 17 años, tienen esa necesidad de relacionarse con otros, ya sea compartir con amigos, cine. Bueno, hoy ni cine, ni mucho menos fiestas, ni reuniones, ¿ya? Entonces, muchos adolescentes han estado encerrados en sus casas, ¿verdad? Y estudiando siempre con mucha carga. Entonces, eso es estresante para ellos. Me preocupa porque, por ejemplo, el suicidio antes de la pandemia ha sido la segunda causa de muerte, o sea, la segunda causa más frecuente de muerte en adolescentes de los 14 a los 18 años. Y en otros países ya se están reportando aumentos del doble de las tasas de suicidio, ¿verdad? Y de enfermedades mentales en general, como generalmente trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de la alimentación, trastorno por estrés postraumático, ¿verdad? Entonces está viendo el aumento, y yo tengo temor también de que esas tasas de suicidio se dupliquen aquí en nuestro país. El otro sector, los niños que tú estás mencionando, o sea, realmente cuando ahora veo yo a algunos niños corriendo con mascarilla, pero corriendo en algún parque, digo, híjole, esto es lo que ellos necesitan: correr, saltar, comunicarse, jugar, ¿verdad? Hay cosas que no ha podido hacer, ¿verdad? Pero que de alguna manera hay que suplirlas, ¿verdad? De alguna manera hay que suplirlas. No sé, quiero pensar que no vamos a tener otro confinamiento, aunque tampoco esa es otra cosa que molesta a todos los salvadoreños y nos molesta a todos. Si hay algo que el ser humano no soporta, es la incertidumbre. Aquí no hay nadie que me diga cuándo va a terminar esto. Ya el 30 de junio ya vamos a estar todos tranquilos y vamos a estar todos vacunados. Nadie sabe, ¿verdad? Porque también hay incerteza con lo de las vacunas, ¿verdad? Aunque hay que recurrir a la ciencia también para esto. Entonces los niños, ¿verdad? Los niños se han visto alterados, por ejemplo, me cuentan anécdotas, por ejemplo, las clases virtuales que han tenido algunos profesores de parvularia con niños, que se las han ingeniado para de manera virtual interaccionar con ellos. Han reaccionado muy bien, ¿verdad? Y es impactante cómo ellos se muestran la necesidad de comunicación que tienen, y que lo virtual no va a sustituir nunca las relaciones humanas, ¿verdad? Y eso es bien importante. Entonces, el ser humano, se ha dicho siempre que es un ser humano sociable, es un ser humano que tiende a ser sociable, o sea, a interrelacionarse con los demás, porque también eso es parte de nuestro crecimiento personal. Con la gente de la tercera y la cuarta edad, doctor, están encerrados, están más aislados de toda relación. ¿Cuál serían recomendaciones prácticas de lo que los hijos,
los nietos pudieran hacer con ellos, pero no estarlos exponiendo al virus como hemos observado. Se pueden establecer un mecanismo que, primero, recordemos, y voy a insistir, ya lo he dicho varias veces, o sea, es distanciamiento físico, no es distanciamiento social. Es distanciamiento físico, 2 metros mínimo, pero eso no significa que yo no pueda hacer una llamada. Yo tengo experiencias personales de pacientes de la tercera edad que han consultado de manera virtual y a mí me han dejado asombrado. O sea, digo, les están ayudando con el teléfono, pero se puede, pues, no es que no se pueda. O sea, quizás la gente de allá por Oriente, que tiene mucho más familia en los Estados Unidos, se ha visto en la necesidad más de estar en contacto. Gracias, doctor Acevedo Oliva, por estas primeras aproximaciones, por sus conceptos y por estos consejos prácticos que también nos está facilitando en esta noche para que usted, amigo televidente y cibernauta, los pueda considerar y aplicar en 2 segmentos que han sido muy afectados: los niños, las niñas, los adolescentes y nuestros adultos mayores de la tercera y cuarta edad. Al regresar conoceremos más consejos y recomendaciones prácticas por parte del doctor Acevedo Oliva. Regresamos. Gracias por continuar en sintonía de esta edición especial de Salud Mental y Prevención del Suicidio en El Salvador. Nos acompaña el doctor, médico psiquiatra y licenciado en Psicología Clínica, Carlos Acevedo Oliva. Doctor, se dice que la 4ª ola es la enfermedad de salud mental. Esta 4ª ola va a golpear a todo el mundo, a todas las sociedades, por la falta de previsión en cuanto a disponer de una política pública de prevención de salud mental, salud física y, por supuesto, la prevención del suicidio. Sí, ¿verdad? Realmente yo sé que como tú, como un experto en el área, en criminología, por ejemplo, ¿verdad? Un experto criminólogo, sabes que este problema de salud mental y sabes que el problema de suicidio es un problema síntesis que abarca un montón de aspectos y que es multisistémico, digo yo. O sea, tiene múltiples factores que inciden, ¿verdad? No es solamente que una persona quiera suicidarse, no es solamente los métodos suicidas, sino que es un montón de factores, ¿verdad?, de riesgo, hay factores de protección que hay que analizar precisamente para incidir. Y lo principal es lo que tú mencionas, o sea, está bien, hay una política, te cuento, ¿verdad?, y una ley de salud mental, ¿verdad?, pero no debe ser letra muerta. Necesita recursos. Nosotros aquí gastamos mucho más dinero en otras cosas y no invertimos en salud mental. O sea, yo puedo tener una política de salud mental muy bonita, escrita en el papel como ley y todo, ¿no? Pero si yo no le doy los recursos materiales, económicos para que funcione, jamás, ¿verdad? Entonces hay que concientizar que necesitamos invertir, ¿verdad?, en salud mental, y eso significa formación de recursos, ¿verdad? Necesitamos formar personal mayormente capacitado en problemas de salud mental, ¿verdad? No podemos dejar esto a los especialistas, ¿verdad? Empezar a formar gente en salud mental, empezar a formar gente en prevención de suicidio, en detección de problemas de salud mental. Hay que llegar a la escuela. Lastimosamente ahora se nos perdió ese espacio único y muy bueno para acciones de salud mental, donde tenías la comunidad, el profesor, el alumno y los padres de familia. Entonces hay que tener estrategias diferentes para enfrentar la salud mental. Debemos de capacitar, debemos de informar, ¿verdad? Tus programas, créeme, deberían de ser de audiencia exigida para todos los salvadoreños, para que reflexionemos sobre los problemas reales que tenemos y cómo nosotros tenemos que irnos involucrando. No podemos dejar solo en manos de las autoridades este problema. Entonces, realmente es un problema serio lo que se nos viene y, como te repito, hay que tener estrategias focalizadas. Empezar primero viendo cuáles son los sectores de más riesgo. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. El personal que está atendiendo pacientes con COVID.
¿verdad? Está descuidado, ¿verdad? Yo sé que hay servicios de salud mental, pero no hay nada organizado ni acorde a las exigencias. Es un servicio que tendría que tener cada lugar donde se atienden pacientes, debería tener un equipo de salud mental para esas contingencias, ¿verdad? Porque no solo hay que esperar que alguien enferme, sino que hay que implementar técnicas precisamente que ayuden a disminuir el estrés en los trabajadores de salud. Pero decime quién lo hace, ¿verdad? ¿Qué tiempo hay para hacer esas actividades? ¿O todavía se considera que hacer actividades de salud mental en un hospital es perder el tiempo? ¿Sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, y disculpe que tome ese tema, pero allá tienen muchos más datos que nosotros aquí, algún día vamos a tener nuestros propios datos, espero que pronto, alrededor de 200 médicos se matan antes de la pandemia, por la carga de trabajo, por los problemas laborales, porque es un trabajo muy, muy cansado, el trabajador de salud en general, no solo el médico, ¿verdad? Los que trabajan en un hospital. Entonces, eso es gente de riesgo, la gente de tercera edad de riesgo, los niños son riesgo, ya. Los adolescentes, estamos hablando, es factor de, entonces focalizar acciones en los sectores específicos de nuestra población que nosotros detectemos que ameritan una atención mucho más emergente, ¿verdad? O sea, ya que no tenemos todos los recursos, focalizarlos. Y si no tenemos todos los recursos, porque no los hay, averigüemos un día de estos cuántos psiquiatras hay, averigüemos cuántos psicólogos hay, ¿ya? Averigüemos cuánta gente capacitada hay. Ahora, que te diga que está capacitada, digo, no hay que jugar tampoco en el tema de suicidio ni de depresiones en cuestiones de salud mental. Hay que tener una formación mínima, un entrenamiento mínimo para detectar problemas. Pero se puede hacer, entrenar personas dentro de esos agentes sociales para que detecten problemas de salud mental. Nosotros hemos hecho experiencias donde yo trabajaba hace tiempo en Soyapango, precisamente, antes de la ola de las pandillas. Y empezamos a capacitar maestros y los maestros detectaban problemas de salud mental en el aula, que a veces son los primeros que detectan, ¿verdad? O si no, también el trabajo en la comunidad, eso es básico. Si vos haces inmersión comunitaria, haces un trabajo de salud mental comunitaria, eso se facilita. Pero decime dónde está la modalidad de salud mental comunitaria que tenemos como modelo para problemas de salud mental en este momento que esté funcionando. ¿Ves? O sea, maneras hay, ¿verdad? Entonces yo invito, ¿verdad?, a quienes correspondan, ¿verdad?, que se tome la coordinación o que tome la batuta para que se coordinen acciones en salud mental que tanto nos hace falta, ¿verdad? Doctor, uno de los... Si no la tomamos nosotros, Ricardo. Sí, uno de los llamados y una de las situaciones que nos ha llamado a asumir este esfuerzo, al cual también agradezco públicamente a mi esposa que me acompaña en esta tarea de poder llevar este mensaje de abrazar la vida y de valorarla. Una de las situaciones que nos hemos encontrado es, mira, si ustedes no son psicólogos, ustedes no son psiquiatras y andan con esa onda de la prevención del suicidio. ¿Cuál es la importancia de que nos involucremos como ciudadanos, como agentes de cambio, como formador de formadores, aún no siendo específicamente psicólogos o psiquiatras? Es que de eso se trata, ¿verdad? Hay que desmitificar el tema de salud mental. Aquí no podemos, o sea, yo me pregunto, ¿cuántos psiquiatras podemos formar por año? ¿Será suficiente eso? Jamás, nunca, ni que formé 20 psiquiatras, 30 psiquiatras anualmente. No vas a poder con los problemas que nos vienen encima. Entonces lo que queda es precisamente sensibilizar a la gente, que es lo que estamos haciendo. Lo que tú haces es magnífico y yo sé que te vas a involucrar más porque tenés mucho conocimiento y sé que sos una persona muy valiosa, que espero aquilatar ese conocimiento y esa capacidad que tienes de aglutinar y esa capacidad de convocatoria y sobre todo la voluntad de ayuda y de servicio que tienes, que quiero reconocer en ti. Tenemos que capacitar a las personas, concientizarlas primero del problema de salud mental, de ver que es un problema que está inmerso en nuestras familias, en nuestra sociedad, y luego capacitar en los temas más emergentes: prevención de suicidio, detección de problemas de salud mental, trastornos de ansiedad, depresión, solución de conflictos, problemas comunicacionales. Esos son temas que no precisas tú de tener un experto para que poder capacitar a otras personas, ¿verdad? Y si no, los pocos capacitadores expertos
pueden hacer que multiplique este esfuerzo y que personas vayan teniendo los conocimientos y las herramientas necesarias para ayudar a otros. Doctor, ¿qué consejos prácticos le puede usted facilitar a nuestros amigos televidentes y cibernautas para que estén alertas, para que estén prontos al auxilio y al apoyo del más cercano, del más próximo? ¿Cuáles son aquellos factores que en una conversación, si yo estoy de una manera más empático, puedo decir y puedo buscarle ayuda a esa persona con la cual estoy compartiendo? Bien, sí, yo siempre digo que el ser humano es el que es capaz, o sea, entre los seres humanos pienso que el ser humano es el que tiene la capacidad de percibir emociones del otro. Uno puede saber, ¿verdad? Entonces, si yo, un familiar o un amigo o alguien conocido, le conozco, yo tengo que saber identificar cuándo esa persona ha tenido un cambio sustancial en su vida, ¿verdad? O sea, si de repente es una persona que estaba muy bien arreglada y de repente se descuida su vestuario, si de repente ese adolescente se encierra demasiado dentro de su cuarto y tiende al aislamiento, si hay problemas en cuanto al apetito, ¿verdad? Si ha disminuido su apetito, si sobre todo, ojo, cualquier expresión de muerte debe de ser tomada en cuenta y hacer lo que se llama la pregunta salvadora. Alguien no vale la pena vivir, es una de ellas, ¿verdad? Mejor es morirse, yo no sé qué hago aquí, yo no sirvo para nada, nada vale la pena, no me interesa nada, yo creo que estaría mejor muerto. Cuando nosotros tengamos algún indicio de esas ideas nihilistas, o sea, de esa idea rondando de muerte en la cabeza de alguien, tenemos que hacer la pregunta salvadora, decía Sergio Barrero, el profesor Barrero. La pregunta salvadora es, si usted identifica una idea de muerte dentro de alguien y piensan que está contemplando una idea de suicidio, lo que tienen que hacer es hacer la pregunta salvadora. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Cómo? O sea, profundizar absolutamente en todas las preguntas. ¿Dónde? ¿Cómo? No solamente por qué, porque uno tiende a decir, ¿por qué te quieres matar? No. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué intenciones? ¿Verdad? ¿A dónde? ¿Verdad? Entonces, preguntar exactamente, porque hay un mito que si uno pregunta a una persona suicida que se quiere matar y le habla sobre suicidio, ella se va a matar. Eso es falso. Tenemos que empezar a desmitificar ahí unos 10, 15 mitos, como que la persona que dice que se va a matar no se mata. ¿Ya has oído eso? Sí. Eso es mentira. Muchas veces ni siquiera... No, de hecho, muchas personas me han criticado y me han dicho, vos lo que estás haciendo con esta serie de programas es invitando a que se maten. No, lo quiero decir y felicitarte. Tenemos que hablar abiertamente del problema de suicidio todos los días y en todos los ámbitos donde podamos. Abiertamente, como hablamos de otro tipo de cosas. Eso es, y se ha comprobado que es un factor que ayuda a prevenir suicidio. No, hay que hablarlo claramente y desmitificar todos los mitos, ¿verdad? Porque aquí en El Salvador hay muchos mitos al respecto. Lo que sucede también acá en el país, doctor, es que esos mitos también van al imaginario colectivo y se apoderan de muchas mentes de salvadoreños y salvadoreños. Hablando de mitos, uno de los mitos es que el que se mata no lo anda diciendo porque es cobarde. O otros le dan vuelta y dicen, ese se mató porque era valiente. Exactamente. ¿Qué podemos aportar? Eso no es de cobardía ni de valentía. Cualquier ser humano, el suicidio es la última decisión del ser humano. Es una decisión. Y cualquiera puede tener en cualquier momento ese planteamiento de vida. Muchas veces hay personas que inclusive recurren al suicidio sin estar deprimidas. La mayoría vamos a encontrar una depresión, pero no todos, ¿verdad? Mucho cuidado, ¿verdad? Porque es una cuestión de que entender la idea suicida y el paciente que tiene una idea suicida está en un estado de turbulencia, está en un estado de confusión en el cual cerebralmente hay ciertos cambios cognitivos cerebrales, de neurotransmisores, de ciertas sustancias y de
algunas áreas cerebrales que de repente están alteradas, por ejemplo, concentración, ya, memoria, ya, o sea que hay una afectación del cerebro. Entonces, que no le permite utilizar todas sus capacidades frontales de planeación, de consecuencias, ¿verdad? O sea, está turbada esa capacidad de discernimiento normal que tenemos los seres humanos. Eso hay que entenderlo. Entonces es normal que una persona en una crisis o en una crisis suicida esté confundida. En esa confusión entra aquello de lo hago, no lo hago. Y esa es cuestión de segundos, ¿verdad? ¿Me entendés? De hecho, decirles, por ejemplo, y de ahí la importancia de trabajar con prevención de suicidio. Una crisis suicida, una idea franca de suicidio, dura poco, semanas. Si hacer la intervención, eso se pasa. Y los que se han salvado de un intento suicida dicen, yo no sé por qué pensé eso. No, realmente no tenía por qué estar pensando eso, pero en ese momento de indecisión, en ese momentito puede suceder una cuestión de ese tipo, ¿verdad? Porque no se está pensando como normalmente pensamos cuando se está deprimido o cuando hay una crisis suicida, ¿verdad? Y la empatía de la que tú hablas, entender al otro, la escucha activa, muchas veces, con solo que alguien te escuche tu problema, y yo creo que algunos o la mayoría lo hemos experimentado, tal vez andamos cargados con algo. Cuando compartimos nuestro dolor, nuestro problema, eso alivia, ¿verdad? Y entonces escuchar al otro, la escucha activa, el preguntar sobre una idea suicida, puede, con eso simple, tan simple, podemos salvarle una vida a alguien. Gracias, doctor Acevedo, por esta segunda parte, por su participación y por ayudarnos a que los televidentes y cibernautas conozcan que existen mitos sobre lo que es el suicidio. Y le agradezco mucho por su experticia como médico psiquiatra y como licenciado en psicología, también que usted, una voz autorizada que forma parte de muchas asociaciones mundiales y latinoamericanas de prevención del suicidio, nos exponga con esta claridad en esta noche. Al regresar conoceremos más recomendaciones y sugerencias para la prevención del suicidio y para mejorar la salud mental. Regresamos. Gracias por continuar esta noche con esta edición especial de Salud Mental y Prevención de Suicidio en El Salvador. Nos acompaña el médico psiquiatra y licenciado en psicología, Carlos Acevedo Oliva. Doctor, una de las situaciones que me encuentro con mayor frecuencia en esta campaña de ir y promover la prevención del suicidio es un imaginario colectivo que se ha formado de que un hombre o una mujer en El Salvador se matan porque lo deja la esposa o compañera de vida o viceversa. Es posible considerar desde la psiquiatría, desde la psicología, que una persona decida quitarse la vida por la ruptura sentimental y que los medios de comunicación y muchos periodistas han contribuido denominándoles crímenes pasionales. Bueno, interesante, hay dos cosas muy importantes ahí. Uno, no es cierto, ¿verdad? En la conducta suicida hay que hablar, y yo lo mencioné, si vamos a hablar de causa, ¿qué lo provoca? No es una sola causa, sino que son múltiples causas, desde causas físicas, genéticas, sociales, económicas, de todo tipo, pero no una en específico, ¿verdad? Sino que es una confluencia en determinado momento de la vida de una persona para que considere suicidio. Ahora, otra cosa son los factores desencadenantes, ¿verdad? Que pueden ayudar a que se presente eso. De hecho, decir que si bien la relación de pareja es una fuente importante de estresor, yo no puedo asociarla directamente como desencadenante de una conducta suicida, ¿verdad? Porque tienen que confluir un montón de factores, ¿verdad? A veces hay consumo de alcohol, estamos hablando, consumo de alcohol. Una persona bajo efectos de una sustancia es capaz de cometer no solamente suicidio, sino que homicidio. De hecho, las conductas más violentas, ojo, y esto va a pasar un mental, y para desmitificar, que las personas creen que las personas que adolecen de un trastorno grave de salud mental, llámese esquizofrenia, trastorno bipolar y todo eso,
¿Son los pacientes más violentos, son más violentos que los normales? Pues fíjense que no. Hay estudios que demuestran que los hechos de violencia que vemos a diario son cometidos entre personas que se consideran normales, que no tienen ninguna patología. ¿Ya? No digo que no pueda ser violento un paciente con un problema de salud mental, pero la mayoría, el 80% de problemas de violencia, y tú lo sabes como criminólogo, son cometidos por personas que parecen normales, pues, ¿verdad? O bajo los efectos de una droga. Y lo otro, me preguntaban lo otro. Sobre eso de los crímenes pasionales y sobre si una persona puede tomar la decisión de quitarse la vida por una ruptura con su compañero o compañera de vida. Sí, no, yo expliqué que no, pero había otra pregunta por ahí que se nos quedó en el aire, ¿verdad? Al respecto, pero bien, eso definitivamente... El efecto de los medios de comunicación. Exactamente, ese punto sí yo lo quiero retomar. Muchas veces, y te felicito a ti, porque no es un medio y ni es una comunicación periodística amarillista la que estás consiguiendo con este programa, sino que es de comunicación social, de información y de educación en salud mental a la población. El ejercicio profesional del periodismo debe ser ejercido de manera responsable. Y hay lineamientos ya descritos que deberían de conocer todos los medios, porque muchos tienden a vender la noticia y esto puede dar un efecto que estamos hablando de imitación. Hay que tener los temas de suicidio hay que manejarlos con mucha cautela, sin mucho detalle de los métodos, ¿verdad? Porque puede suceder que, por ejemplo, lo que pasa en Internet, ¿verdad? Los adolescentes están pasando en Internet y están viendo conductas autodestructivas y están copiando esas conductas autodestructivas, ¿verdad? Hay inclusive hasta métodos descritos en Internet, entonces tener mucho cuidado, y el papel de los medios de comunicación es súper importante y también deben de entrar en esta red de apoyo para prevención de suicidio, porque son parte importante para transmitir de manera responsable y mesurada una noticia cuando se trata de suicidio, además del respeto a la persona, el respeto a la familia. Doctor, hablando de mitos, hablando de lo que necesitamos avanzar como sociedad salvadoreña en educación, el imaginario colectivo dice, yo no voy donde un psicólogo o donde un psiquiatra porque no estoy loco. Yo no voy a gastar mi dinero para que me digan que me relaje, que no tome las cosas de manera fatalista, y se ha considerado incluso que las personas que llegan y toman la decisión de estudiar psicología o psiquiatría son personas que no van a triunfar en El Salvador porque no hay mercado, porque los pacientes son escasos. Bien, recordad que el ejercicio de un área de la salud primero es de servicio, ¿no? Idealmente, ¿verdad? Claro que es un medio de trabajo, pero lo primero que tiene que tener alguien para ejercer una profesión relacionada con la salud es estar convencido que es un trabajo de servir a otros, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, lo que tú mencionas, eso es cierto, ¿verdad? Pero está cambiando mucho. Yo he vivido esto 30 y pico de años, que es lo que tengo de ejercer, del 86, ya perdí la cuenta, 32, 34, ¿verdad? Entonces he visto muchos cambios y he visto cambiar a la población, y una de las cosas que más me ha impactado personalmente, profesionalmente, es ver cómo los jóvenes precisamente son los que muchas veces consultan, a veces mucho más veces que las personas mayores, ¿verdad? Pero también eso ha ido cambiando. Ahora ya el mito de que el psiquiatra solo ve la locura, tampoco, ¿verdad? Yo tengo una anécdota un poco entre risa y broma, y yo digo, no, mire, un amigo me decía, mira, solo hay dos tipos de locos, ¿cuáles? Mira, me dice Carlos, aquí los que están del manicomio para acá adentro del manicomio son los sin suerte. Y los con suerte somos los que andamos afuera, me decía. Realmente, o sea, yo me quedo asombrado como, sin ofender a nadie, en mi trabajo, yo trabajo con personas, el 80%, casi el 90% de mi trabajo de salud mental, con personas que no tienen ninguna locura, que son personas como tú, como yo, como cualquier otra que puede tener
un problema específico en su vida y que en determinado momento él y sus capacidades de afrontamiento no consigue superar ese problema y entonces inteligentemente decide consultar por un profesional. ¿Todos deberíamos de asistir Exactamente a una consulta con un psicólogo? Pues yo pensaría que sí, porque no hay nadie que no tenga problemas que necesiten al menos una orientación. Porque otra cosa también es que los psiquiatras ni los psicólogos no le van a dar la solución de sus problemas a usted. Al final es usted el que tiene que tomar la decisión, pero lo que sucede es que el terapeuta funciona como una especie de espejo donde usted tiene que verse reflejado y donde alguien profesional entrenado para ayudar en problemas a otro le ayuda a encontrar a usted el problema para solucionarlo en su entorno familiar y con la potestad que usted va a hacer el cambio, no el terapeuta. ¿Verdad? Porque muchas veces, inclusive en mi trabajo, llegan personas que creen que yo voy a resolverles la vida, ¿verdad? Y lo interesante de este trabajo es demostrarle a las personas cómo ellos tienen la capacidad de salir adelante, ¿verdad? Y que en ese momento ni siquiera ven la salida de un problema. Llámese problemas de pareja, son variados, ¿verdad? Y múltiples. Llámese problemas de sexualidad, llámese problemas de carácter, llámese problemas de ira inmotivada, llámese problemas de control de impulso, compras compulsivas. El ser humano tiene una serie de conductas que ameritan muchas veces consultar por un profesional. Y tú mencionabas algunas cosas, tips sobre consejos que darle a la población, parece que vamos terminando, ¿verdad? Y una de esas cosas es que uno tiene que aprender a hacerse un análisis introspectivo, ¿verdad? Muy fiel, muy sincero sobre qué está pasando. Por ejemplo, en esta pandemia, hacer un análisis personal de cómo me he visto afectado yo en la pandemia. ¿Realmente he superado yo? ¿Tengo algún problema de ansiedad, de depresión, de tristeza, de inconformidad? ¿O lo he logrado superar? Si yo considero que necesito una ayuda, no duden en buscar la ayuda, ¿verdad? No duden en buscar la ayuda, no dejen que los problemas avancen. Recuerden que muchas veces cuando uno no admite tener un problema de salud mental como una depresión o una ansiedad, muchas veces uno en su conducta puede afectar a las otras personas que tiene ahí, a su esposa, a su entorno, en su trabajo, en el medio laboral. O sea, la cuestión de salud mental permea absolutamente todas nuestras relaciones familiares. Ojo con el establecer rutinas siempre, a pesar de la pandemia, hay que tener rutinas, volver en lo que podamos a nuestras horas de dormir, nuestras horas de comer, alimentarnos mejor, nutrirnos mejor, buena nutrición, buena alimentación. Muchos nos hemos visto aumentados de peso en esta pandemia comiendo lo que no deberíamos de comer, ¿verdad? Pero todavía es tiempo. El ejercicio, eso es una cosa importante que inclusive acabo de ver un estudio. Los médicos que no entraron en un cuadro depresivo que están atendiendo gente de COVID habían recurrido en otros países a la meditación y al yoga, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el ejercicio es muy bueno para salud mental, ¿verdad? Y lo otro es el tiempo libre, hay que darnos tiempo libre, ¿verdad? Hay que darnos tiempo si somos personas que trabajamos mucho. Otra cosa que está viendo y que podemos hablar otro día, Ricardo, es sobre la sobrecarga de trabajo, ¿verdad? En pandemia, inclusive con el teletrabajo, parece ser que muchas personas están cargando mucho más de lo que se cargaban antes. Tener mucho cuidado para desconectarse, cero celulares, alejen el celular por allá, des el tiempo para ustedes, ¿verdad? En lo que se pueda. Un poquito de aire no le cae mal a nadie, ¿verdad? Con el distanciamiento adecuado, el entretenimiento, cine, películas, libros y cualquier otra cosa. Ahora hay mucho material que se puede encontrar fácilmente en internet, ¿verdad? Doctor. Perdón. Y no olviden que es distanciamiento físico, no distanciamiento social. La comunicación con nuestros seres queridos, con nuestros amigos y mantener una comunicación. Y lo otro que estamos hablando, ayudemos, porque eso es parte de la salud mental. Cuando uno ayuda a otro que tiene problemas, eso es beneficioso también para uno. Doctor, solidario. Un detalle que está afectando mucho el entorno de la familia es que papá y mamá y algunos de los hijos que ya trabajan están trabajando desde casa. Y esto lo que hace es que no se genera un horario rígido como el ir a la oficina físicamente. ¿Cuál sería su recomendación para la familia que está conectada trabajando y que no hay convivencia, no hay interacción por la carga laboral? Exactamente, fíjate que yo he tenido casos de personas que, repito, que
inclusive están trabajando mucho más horas que las que trabajaban en una institución, fíjate. Y les están haciendo exigencias y les hablan a las 9, 10, 11 de la noche. Y hay gente que está a la 1 de la mañana y todavía está trabajando cuando salía a las 4 de la tarde. Y se lo digo con conocimiento de causa. Mi recomendación es no se sobrecarguen, ¿verdad? Ustedes tienen un horario laboral, tienen que tener capacidad de negociar esas horas que ustedes, porque ustedes necesitan su espacio y el trabajo ha invadido su espacio personal, ¿verdad? Mucho cuidado. Lo que han hecho algunos pacientes míos muy astutos es dejar un espacio diseñado como que si fuera la oficina, un espacio cualquiera, ahí la computadora, lo que sea, pero ese es solo de trabajo, ¿verdad? Entonces, y tratar de hacer su mismo horario, y no responder en horas que no le correspondan, no Trabajar sobrecargarse. con la computadora, laptop desde la cama. No, la cama solo para dos cosas, ¿verdad? Para hacer el amor y para dormir, ¿verdad? Ese es consejo y es de higiene de sueño. Nada de televisor en la cama, nada de comer en la cama, nada de pelear en la cama, nada de leer en la cama. No, ese es un consejo de higiene, ¿verdad? Y lo otro, tratemos de mejorar las horas de dormir, ¿verdad? Otra cosa, peligroso con esto del teletrabajo es que de aquí para acá puedo estar con saco, y de aquí para abajo estoy con una calzoneta, ¿verdad? Y entonces me desprendo de esto, ya me quito esto y ya estoy como que estoy en mi casa. Hay que saber separar el área de trabajo del área, del área familiar y no olvidar que este es tiempo para retomar las comunicaciones anómalas y la no comunicación adecuada que teníamos con nuestro entorno. Doctor, los jóvenes no están asistiendo a la universidad ni a los colegios de manera física, lo están haciendo virtual. Algunos ya reiniciaron sus ciclos o el año escolar, pero en la noche el ocio, el entretenimiento que ahora ya no se puede practicar tan cotidianamente fuera de casa, se está haciendo en la comunidad virtual. Llega a la 1, a las 2 de la mañana y estos chicos y estas chicas conectados en labores de redes sociales. ¿Qué le puede decir a los padres? Particularmente me tiene muy preocupada esa parte, ¿verdad? Porque hay reportes ya de que precisamente este grupo de población está deprimiéndose, ¿verdad? Y lo grave es que las familias no se dan cuenta. Como ya están acostumbrados a que estén ahí con la computadora, las alteraciones de sueño que sean dormilones, por ejemplo, los que están en la universidad, tienen que desvelarse a estas horas de la noche y de repente pueden aparecer, ¿me entienden? Entonces, ojo familia, ojo, por favor, ustedes conocen a sus hijos, hablen con ellos, muchas veces ni siquiera hablan con ellos, ¿verdad? Ni siquiera hablan con ellos, entonces hay que comunicarse con ellos, ¿verdad? Hay que hablarles, hay que preguntarles, mira, ¿cómo estás? ¿Y por qué no le preguntan, mira, no te has sentido muy triste por este aislamiento en el que estás, no te hace falta salir y le estás hablando a tus amigos? Pero miren, muchos padres ni siquiera hablan en la misma casa con sus hijos, no hablan. Entonces la comunicación es importante y algo bien importante, hacerle sentir a ese joven que vale la pena y que ustedes lo escuchan, que lo aman, pero no solo por darle todo lo material, sino que el afecto. Y aquí va con el machismo también, muchos hombres no le brindan afecto a sus hijos por ser hombres y le dejan ese trabajo a la mujer. No, ¿verdad? Acérquense. Recuerden lo que se ha dicho aquí con Ricardo, o sea, el segmento entre los 15, los 18, 20 y pico de años es un segmento peligroso para ideas suicidas. Así es que hay que buscarles alguna alternativa, ¿verdad? Lúdica, o sea, de entretenimiento a los jóvenes. Lastimosamente la mayor parte lo está haciendo virtual. Pero en la medida de lo posible, pues acérquense a ellos, salgan en familia, aunque no se bajen del carro, vayan a dar una vuelta por ahí, en el clúster familiar, como se dice ahora, ¿verdad? Para respirar aire. Pero hay jóvenes que no han salido en toda la pandemia, por Dios santo, ¿verdad? Entonces, y muchos jóvenes también tienen mucho temor, así es que acercarse más, por favor, a sus hijos. Doctor, muchas gracias por aceptar mi invitación, por hablar con tanta transparencia, con tanta claridad, dirigirse de manera muy certera a nuestros televidentes y cibernautas para que puedan valorar las recomendaciones y mejoren su salud mental y prevengamos el suicidio en El Salvador.
Recalco mis felicitaciones, Ricardo, por interesarte en estos temas de salud mental, ¿verdad? Y sé que vas a seguir trabajando, yo sé que vas a seguir trabajando por el bienestar de los salvadoreños en esta área de salud mental y de criminología y todo lo que te incumbe. Felicitarte y agradecerte, me des la participación para comunicarnos con nuestros telenautas. Muchas gracias, amigos televidentes y cibernautas. Llegamos al cierre de este programa, edición especial de salud mental y prevención del suicidio. Recuerde, los jóvenes entre los 15 y 29 años es el segundo segmento más afectado en el mundo como la segunda causa de muerte en este segmento. Abrace la vida, que Dios le bendiga.